Well, good morning and welcome to our Thursday morning devotional. Bienvenidos todos a nuestro devocional del día miércoles. There is no doubt that this is one of the strangest Semana Santas we've ever experienced. No hay duda de que esta es una de las Semanas Santas más raras que hemos tenido. For those of you who are listening outside of or watching us outside of Antigua, you need to know that the streets of Antigua are empty. Para todos aquellos que nos escuchan fuera del área de Antigua, se sorprenderán de saber que en Antigua no hay gente. Because this week normally 100,000 people would come to our little town. Normalmente tendremos más de 100,000 personas visitando la ciudad en esta época. And it's our opportunity to remember and to celebrate some of the things that Jesus did for us. Pero aún así es importante que recordemos algunas de las cosas que celebramos en esta época. So on the day like today, on Thursday, we remember the Last Supper. Por ejemplo, el día jueves nosotros recordamos la última cena. We remember Jesus going to the garden and crying tears. Y recordamos cómo Jesús caminó en el jardín de Getsemaní y cómo él lloró lágrimas de sangre. We remember him being betrayed and being arrested. Recordamos cómo él fue arrestado y cómo fue traicionado. And then tomorrow, on Holy Friday, Y mañana, durante el Viernes Santo, we remember the trials that he went through. vamos a recordar todas las tribulaciones por las cuales él pasó. And then certainly we remember just the horrific pain that he went through for you and for me. Y también recordamos el terrible dolor el cual él tuvo que experimentar por ti y por mí. And all of those things actually happened. They're historic events. Y estas cosas realmente pasaron, son eventos históricos. So the crown of thorns was a real crown. La corona de espinas fue una corona real. The nails that went through his hands and through his feet were real. Los clavos que fueron puestos en sus manos y en sus pies fueron reales. And Jesus did every one of those things for us. Y Jesús pasó por todas esas tribulaciones por nosotros. And as we remember these things, we need to remember the pain that he endured. Y mientras nosotros recordamos todo eso, tenemos que recordarnos que Él lo hizo por nosotros. But it's also important for us to remember what happened spiritually on that cross on that day. Pero es importante recordar lo que pasó espiritualmente durante ese día en la cruz. Paul knows it's important for us to know that. Y Pablo sabe que es importante para nosotros el recordar esto. And so our verse for this morning is found in his letter to 2 Corinthians. Y entonces el versículo que nosotros vamos a utilizar hoy está en 2 Corintios. It's 2 Corinthians 5:21. Y es 2 Corintios 5:21. And here's how it reads. It says, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Paul, not only did he want us to remember what happened physically, Pablo no solo quería que recordara físicamente lo que él hizo, but what happened spiritually. sino lo que ocurrió espiritualmente. And a lot of people have called this the Great Exchange. Y mucha gente llama a lo que ocurrió ese día el gran intercambio. And it was that God sent his son, Y fue de que Dios envió a su hijo. took his son who knew no sin, Y tomó a su hijo, el cual no conoció pecado, to become sin, para volverse pecado. so that we could become righteous. Para que nosotros pudiésemos volvernos justicia de Dios en él. See, Jesus lived on this earth and he lived sinless. He lived much different than any of us ever have and ever will. Y Jesús vino aquí al mundo y tuvo una vida como la de cualquiera de nosotros, pero no conoció pecado. But God put our sin on him. Y todo nuestro pecado Dios lo colocó en él. Because Jesus had no sin in his life, he had no reason to die. Porque Jesús no había conocido pecado, él no tenía ninguna razón para morir. But in this great exchange, God took our sin and placed it upon him. Pero en este gran intercambio que tuvo lugar, Dios puso nuestro pecado en él. And in exchange for that, we get the righteousness of God. Y en ese intercambio nosotros obtenemos la justicia de él. So because of the sacrifice of Jesus, Entonces, por el sacrificio de Jesucristo, we get to be seen as righteous. nosotros tenemos el privilegio de ser vistos como justos. And that should change everything. Y eso debería cambiar nuestra It perspectiva. should change how we deal with a virus that's sweeping the world.
Debería de cambiar la perspectiva con la cual nosotros afrontamos esta situación del virus en todo el mundo. It should change how we interact with our families. Debería de cambiar la forma en la cual nosotros interactuamos con nuestra familia. Because of this incredible sacrifice, of this great exchange that was made for us. Por este gran sacrificio, por este gran intercambio que fue hecho por nosotros. And so if you've got a relationship with Jesus, Entonces, si tú tienes una relación personal con el Señor Jesús, know that as God looks at you, tú tienes que recordar que el Señor te ve a ti. He sees a righteous person. Cuando Él te ve a ti, perdón, Él ve una persona justa. As He looks at me, as He looks at Clay, as He looks at us, He sees righteous people. Mientras Él ve a Pastor Todd, mientras Él me ve a mí, Él ve personas con justicia. And if you want that, Y si tú quieres eso en tu vida también, if you want that relationship with si Jesus, tú quieres tener esa relación personal con el Señor Jesús, it's really just a matter of turning towards Him. realmente se trata de arrepentirse y volver tu vida hacia Él. And there's no greater week to do that than this Easter week when we celebrate not only His death but His resurrection. Y no hay mejor momento para hacerlo que esta Semana Santa, que es cuando recordamos no solo su muerte, sino también su resurrección. So you turn to Him and let Him know you've got sin, and you confess your sin to Him. Entonces tú puedes hacer una oración y dejarle conocer cuál es tu pecado, cuáles esas cosas de las cuales te arrepientes. And then receive His forgiveness. Y luego puedes recibir su perdón. Ask Him into your life. Pídele que entre a tu vida. And know that He is faithful and just, and He will not only forgive your sins, but He will enter into your life. Entonces, y recordemos de que Él es fiel y justo para perdonarnos y que Él va a entrar en nuestras vidas. I invite you to do that this morning Y nosotros te queremos invitar a que hagas eso esta mañana. by simply praying, Simplemente al hacer una oración. simply talking to God, Por medio de hablarle a Él. and you give all that you know about yourself Y puedes contarle todo lo que sabes acerca de ti. to all that you know about Him. Y Él puede, y tú puedes pedirle que Él te muestre quién es Él. Because you don't have to have all the answers. No necesitas tener todas las respuestas. Just take that first step. Solo necesitas dar ese primer paso. Now, if that's something you're interested in, Ahora, si eso es algo en lo cual tú estás or interesado, that's something that you're doing this week, o es algo que tú quieres hacer en esta semana, we invite you to click the little send message button on the Facebook page queremos invitarte a que le des clic a enviar un mensaje en la página de Facebook. and let us know that you're taking that next step Y déjanos saber que estás tomando ese paso so we can walk alongside you. para que podamos comunicarnos contigo y guiarte en ese proceso. But for right now, know that we miss you, we love you, Pero para todos aquellos que nos están viendo, queremos que ustedes sepan que los extrañamos, que los amamos en el amor del Señor. and we've enjoyed our times together on Tuesday mornings, Thursday mornings, and on Sunday mornings. Y estamos disfrutando nuestro tiempo los martes en la mañana, los jueves en la mañana y también los domingos en la mañana. Okay, Dios te bendiga. God bless.